Hola a todos, bienvenidos a tutora.tv. ¿Qué quiere decir una persona tzadik y una persona rasha? ¿Cuál es la diferencia entre una persona justa y una persona malvada? Esa es la traducción literal que nosotros todos siempre hemos llevado en el subconsciente o en el consciente. Dicen Jajamim, dice David Amelech en el Teilim, la diferencia entre un tzadik y un rasha es que el tzadik está bien firme, lo compara con un árbol que está bien firme en las orillas de un río, y el rasha es como una paja que la mueve el viento. Dice, Veloken reshaim, kamotz tivdenu ruach, como una paja lo va a volar el viento. Es una persona inestable. Eso quiere decir una persona rasha. ¿Cómo la persona llega a llamarse rasha por ser inestable? ¿Qué tiene que ver? Explican Jajamim qué quiere decir la palabra kadosh, la palabra santo. Cuando nosotros vemos en nuestra religión la palabra santo, santo quiere decir, explican nuestros Jajamim, que la persona separa las cosas. Cuando una persona viene y hace una separación de algo espiritual con algo material, entonces es cuando logra lo que se llama santidad. Me voy a explicar. Dicen Jajamim así: una mujer se casa con un hombre. ¿Cómo le llaman Jajamim al acto de matrimonio? Kiddushin. ¿Qué quiere decir Kiddushin? Dicen Jajamim, cuando una persona casa y le da un anillo a su mujer y le dice, tú eres para mí, absolutamente tú para mí y nadie más. Y nadie más puede venir a casarte. Nadie más, tú eres santa, santificada para mí. Como dicen Jajamim. Kiddushin viene de la palabra kadosh. Kadosh quiere decir separación. Cuando la persona se separa, la persona es cuando logra lo que quiere decir la santidad. Explica Jajamim lo siguiente. Cuando una persona es como una paja que la lleva el viento, entonces el viento en este mundo es totalmente material, no es espiritual. Entonces el viento te va a llevar a lo que son los placeres materiales, y el viento te va a llevar a todo lo que el mundo jala. Entonces cuando la persona se deja llevar, se hace una persona totalmente con valores materialistas, sin ningún valor espiritual. Cuando la persona toma fuerza por sí mismo y lleva su vida adelante, en ese momento la persona llega a un grado de ser un árbol clavado en la tierra, inmóvil. Ahí es cuando la persona puede empezar una rutina y empezar a definir su vida. En ese momento la persona puede empezar a lo que se llama la separación entre lo que es el bien y el mal. Cuando la persona empieza a tener control de su vida, es cuando la persona empieza a llamarse kadosh, empieza a separarse o a separar las cosas negativas, ¿sí?, de las cosas positivas. Entonces la persona empieza a construirse como una persona positiva, siempre y cuando sea una persona firme y fuerte. Dicen Jajamim lo siguiente: Teilim, el libro de Teilim, es un libro de salmos, es un libro en el que está hecho para alabar a Dios, y David Amelech lo escribe con ese propósito, el propósito de enseñarle a todos a alabar a Dios, y que todos en el momento dado que quieran alabar a Dios tengan un libro al que puedan recurrir y atender y leer, y leer puras alabanzas a Dios. La pregunta más fuerte es ¿por qué David Amelech empieza definiéndonos lo que es Kadosh y lo que no es Kadosh y lo que es santo y tzadik y todo ese relajo antes de empezar a alabar a Dios? Si vas a leer un libro de alabanza a Dios, entonces empieza con una bonita alabanza. ¿Por qué empiezas diciendo quién es tzadik, quién no es tzadik, quién es Kadosh? ¿Para qué me sirve toda esa información? Entonces dicen Jajamim lo siguiente: nosotros en la tefilá 3 veces al día repetimos la verajá Atá Kadosh, Beshimcha Kadosh, Ukdoshim Bechol Yom Ya'alelu Hasela. Explico en español. Decimos nosotros en la Midá 3 veces al día: tú eres santo, tu nombre es santo, y la gente santa te alabará para siempre. Cuando la gente santa logra alabarte, esa es la alabanza real, la alabanza divina, la alabanza de Dios. Dice David Amelech, primero quieres empezar a alabar a Dios, antes de poder abrir tu boca y alabar a Dios, lávate la boca antes de alabar a Dios. Es un decir. Dicen Jajamim lo siguiente: ¿cómo la persona se adecua para poder alabar a Dios? La persona se tiene que santificar. La persona tiene que tener valores espirituales, valores de Dios, valores correctos, valores de la vida, que la persona sea feliz, una persona contenta, una persona amena, una persona buena, que la gente lo quiere. Esa persona es apta de alabar a Dios. Entonces Dios dice, si eres una persona importante, entonces alábame, porque ahí es cuando más puedo lograr alabarme. No cuando eres
no cuando eres una persona que no vale la pena que sea alabado, sino eres una vergüenza para Dios. Entonces, cuando la persona logra un nivel espiritual, como cada uno de nosotros que lleva cierto valor espiritual en la vida, o simple hecho de ser feliz, o una persona que tenga espiritualidad en su vida, en ese momento esa persona es apta de alabar a Dios. Entonces, por lo tanto, David Amelech empieza el Teilim dando las herramientas para que la persona pueda alabar a Dios. Sea una persona firme, sea una persona fuerte, sé quién deba ser para posteriormente llegar a un grado de alabar a Dios. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué Dios quiere que lo alabemos? ¿Qué le falta? ¿A Dios qué le falta? ¿Por qué Dios necesita que yo lo alabe para que Él pueda ser feliz? ¿Que a Dios le falta felicidad? Explica Rav Kaplan, para poder empezar a entender este tema, desde dónde o tan profundo empieza que Dios quiere ser alabado. Empieza desde el punto en el que Dios decide crear el mundo. Y Rav Kaplan da una explicación muy bonita. ¿Por qué Dios crea el mundo? ¿Para qué Dios necesita crear el mundo? ¿Para qué hay un mundo en el que tenemos que vivir? ¿Qué le falta a Dios que de repente decide, voy a crear un mundo? ¿Para qué? Explica Rav Kaplan lo siguiente. Akadosh Baruj Hu, Dios estaba sentado en su trono y había todo un grupo de Neshamot que se estaban quejando de que no quieren el pan de la vergüenza. Como todos ya conocemos el concepto, el pan de la vergüenza es que Dios les daba de su bondad a esas almas y esas almas recibían de esa bondad. Entonces decían, bueno Dios, nosotros no trabajamos por esta bondad, por favor, te lo pido, hazme trabajar por este pan, por esta bondad, y yo voy a tener mi propio trabajo y mi propia ganancia por mí mismo. No voy a tener ninguna vergüenza de él, es lo que quiero. Entonces ahí fue cuando Dios decide crear el mundo y cuenta Jajamim que Dios creaba mundos y los destruía porque la gente no pecaba. ¿Por qué no pecaban? Explican Jajamim, cuando la persona es totalmente espiritual, no tiene la fuerza de ver el daño de hacer un pecado. Entonces hasta que Dios crea un mundo material y nos mete en este mundo materialismo, en ese momento la persona llega a un grado en el que tiene el libre albedrío de decidir si pecar o no pecar. ¿Sí me entienden? Cuando una persona llega a una ventana y le dices, aviéntate por la ventana, dice, no, pues no me voy a aventar porque me voy a matar cuando llegue abajo. Sin embargo, ¿qué pasa? Un bebé que no sabe definir entre las alturas o no sabe que se va a pegar, entonces lo pones en la orilla de una ventana, le da lo mismo rodarse para la izquierda o para la derecha aunque se vaya a caer, porque no sabe ver las diferencias. Por ejemplo, un malaj, les pregunto a ustedes, ¿tiene vejirá? ¿Tiene libre albedrío o no? Contestan Jajamim que el malaj sí y no tiene albedrío. Sí tiene libre albedrío de que él puede decidir no hacer el motivo divino por el cual fue enviado. Si Dios le dice tienes que ir a hacer algo, él puede decir yo no te hago caso Dios, yo hago lo que yo quiero, o simplemente puede acatar sus órdenes. Pero casi no hay veces en los que los malajim no acatan las órdenes, porque para ellos hacer un pecado es como meterse al fuego, que nadie lo hace, porque están viendo el daño simplemente por el hecho de que ellos son espirituales. Entonces ellos ven el daño. Dios crea la maravilla llamada materialismo para meter lo que es la espiritualidad adentro del materialismo, como Dios crea al hombre, la neshama adentro del cuerpo, y en ese momento el cuerpo es ensegado para no ver lo que es espiritual, y en ese momento tiene libre albedrío real, y ahí puede actuar. Si quiere actuar y ir detrás de Dios, entonces va a ir porque de verdad quiere ese camino, y no porque ve que ese es el camino correcto. Entonces, por eso dicen Jajamim, Aolamas de Domele Hoshech. Este mundo se parece a la oscuridad. Aunque haya luz, es oscuro, porque es oscuro para el mundo espiritual. Entonces, dice Rav Kaplan lo siguiente: cuando la persona baja al mundo, llega a este mundo, entonces decide si hacer el bien o hacer el mal. Sube de regreso, si hizo el bien, entonces va a tener pago por merecido, por él decidir lo correcto, y va a poder estar cerca de Dios. Pregunta Rav Kaplan lo siguiente: ¿para qué Dios tuvo que crear el concepto pan de la vergüenza para crear el mundo? Si Dios crea los sentimientos de las neshamot y de las personas y de las almas, entonces ¿para qué Él crea el sentimiento de la vergüenza? ¿Qué sentido tiene? Quítale el sentimiento de que tenga vergüenza y dale de tu bien. Entonces explica Rav Kaplan lo siguiente: cuando Dios les daba a las neshamot, ¿qué les daba? ¿Pan? ¿Pan físico?
Dice Rav Kaplan, no les daban pan físico, les daban algo más que pan físico. Dios les daba cercanía a Él. La cercanía a Dios es el máximo placer espiritual que una persona puede llegar a sentir. Por lo tanto, Dios acercaba a las Neshamot, pero había un grado en el que las Neshamot se detenían y ya no podían seguir acercándose a Dios. ¿Por qué? Explica el Ramjal. Cuando la persona quiere acercarse a otra persona, ¿qué es lo que debe hacer? Les voy a poner un ejemplo. Si yo, el día de mañana, decido ir a ver al presidente de los Estados Unidos, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué pasa si agarro una cachucha, una patineta, unos audífonos, mi playera y voy a la Casa Blanca, toco la puerta? Discúlpenme, quiero entrar a ver al presidente. Me van a mandar a volar. Van a decir, vete de aquí. No tienes nada que ver tú. ¿Qué pasa si yo quiero de verdad conocer al presidente y acercarme a él? Por lo menos, físicamente, ponerme primeramente un traje, una corbata, ir bien vestido, peinado, perfumado. Y no nada más eso, sino también estudiar lo que él estudia, saber lo que él sabe. Voy y le hablo totalmente una conferencia de prensa y se la digo a la gente y me hago famoso y empiezo a hablar de prensa y empiezo a hablar de los temas del que el presidente habla y de economía. Y entonces voy con el presidente y le presento mi proyecto. Y ahí es cuando puedo tener cierto contacto con el presidente. Es igual nosotros con Dios. Si una persona se quiere acercar a Dios, el secreto está en parécete a Dios. En el momento que tú te pareces a Dios, entonces te puedes acercar más a Dios. Entonces, por lo tanto, explica Rav Kaplan un concepto maravilloso. Cuando la persona recibe cercanía de Dios, la persona recibe el mérito de estar cerca de Dios, entonces es la Neshama antes de venir al mundo. Y esa Neshama antes de venir al mundo simplemente está recibiendo el poder de acercarse a Dios. Y cuando la persona está recibiendo, es un recibidor, no es un dador. Hay dos personas, hay el que da y hay el que recibe. Esa persona que está dando es Dios, el poder de acercarte a mí, de acercarse a Él. Y la persona que está recibiendo es la Neshama, el alma, que está recibiendo el placer de estar cerca de Él. Entonces dice Dios, hay un freno, el que nos pone el simple hecho de que no somos iguales, porque Dios está dando y el alma está recibiendo. Entonces dice Dios, yo quiero que tu alma seas igual a mí y tengas el potencial de acercarte más aún a mí, pareciéndote más aún a mí. ¿Cómo te vas a parecer más? Te voy a poner en un mundo de oscuridad, en un mundo de prueba, en un mundo de libre albedrío, en el que puedas tú decidir el bien de tu vida por dar el bien al mundo y por dar el bien a Dios y por dar el bien a ti mismo. Pero no vas a entender nunca al 100% por qué y por qué. Porque esa es la idea. La idea es entrar en un mundo en donde falta explicación y en donde hay libre albedrío para poder actuar por el bien. Y en el momento que uno actúa por el bien, las mitzvot que no se entienden, en ese momento la persona está dando de sí mismo. Y cuando la persona da espiritualidad de sí mismo o sacrifica algo de sí mismo, esa persona logra ser igual que Dios. Entonces es cuando Dios pone la Neshama dentro de Adam, insufla la Neshama en Adam y dice, Betzelem Elokim Baraoto. Dios crea al hombre, al humano, con semejanza de Dios. ¿Qué quiere decir con semejanza de Dios? Lo que vemos en la Perashá, en la Torá. Semejanza quiere decir, te hace poderoso de dar igual como Él da. Entonces, cuando la persona logra tener ese nivel de dar como Él da, en ese momento la persona llega a un nivel de parecerse a Dios. Entonces se puede acercar lo máximo a Dios. Y cuando la persona, después de 120 años a todos, se vaya del mundo, en ese momento la persona, su neshama va a subir altísimo y va a poder llegar cerca de Dios y va a decir, Dios, soy como tú, vamos a juntarnos. Entonces la persona se puede llegar a ser socio de Dios y la persona es mismo parte de Dios. Entonces la persona va a tener muchísimo placer espiritual al estar cerca de Dios. Cosas que a lo mejor hoy en día no entendemos, pero así dicen nuestros jajamim de la Kabbalah y el Ramjal. Entonces dice Rav Nissim Kaplan, cuando la persona logra tener el nivel de dar en el mundo, el día de mañana va a poder recibir de Dios, que también Él es igual que Él, y va a poder recibir cercanía. Por lo tanto, Dios crea un mundo en el cual la persona tiene que dar de sí mismo, y tiene que sacrificar de sí mismo, para que la persona, el día de mañana, pueda obtener lo máximo. Y en el momento que la persona obtiene lo máximo, dicen nuestros jajamim, ese es lo máximo para Dios. Para eso Dios crea el mundo. Cuando una persona obtiene su máximo, es cuando Dios lo hace más feliz, porque lo único que quiere Dios es dar porque Él tiene. Y como Él quiere dar, entonces Él quiere dar lo máximo posible. Y cuando la persona obtiene lo máximo posible, en ese momento
Dios dice, esta persona valió la pena, para Él creé el mundo, para darle, para que sea feliz. Por lo tanto, Él es apto de alabarme, porque para Él creé el mundo, y Él quiero que me alabe. Entonces, por eso empieza el Tehilim diciendo quién puede ser una persona y cómo hacerle para ser una persona apta de alabarse. Una persona fuerte, una persona rígida, una persona que manda en su vida, y no una persona que se deja llevar por las situaciones de la vida. Entonces, les quiero desear a todos ustedes que ojalá y tengan todos el mérito de mantener sus vidas en alto, manejar sus vidas como ustedes quieren y no como el mundo quiere, manejar sus vidas de la manera más feliz, de la manera más correcta en los ojos de cada quien, y que siempre podamos tener el libre albedrío y la correcta decisión para el día de mañana ser lo máximo de dadores y tener la máxima cercanía a Dios. Muchísimas gracias por escucharme. Nos vemos pronto en tutora.tv.